es una forma de experimentar con el ser humano. Bienvenidos amigos. Bueno, seguimos en el tema que, resulta interesante y tiene que ver con Cuba, los experimentos de Castro con el pueblo cubano, los laboratorios y las diferentes formas de usarnos a los cubanos en este proceso de ingeniería social que, es así como se llama en la actualidad, pero que en definitiva se viene aplicando contra el pueblo de Cuba desde hace muchos años, hace más de 6 décadas, que Fidel Castro nos ha usado en sus experimentos, tanto sociales como físicos, como humanos. Y yo, voy a compartir con ustedes lo que yo pienso del tema y también voy a compartir con ustedes algunos de los documentos que he leído o algunas de las, ideas que he podido corroborar a partir de conversaciones con aquellos que de una forma o de otra también están interesados en, poner punto final a esta cruzada maldita, diabólica, que la familia Castro, ese clan o ese grupo, oscuro, como otros oscuros de otras partes del universo, quieren convertir a nuestro país en una gran jaula en la que nosotros los cubanos seamos, digamos, que los tubos de ensayo y los líquidos que se usan para ver cómo funcionamos ante determinadas situaciones sociales. Hoy no voy a hablar de aquellos experimentos que se hacen en laboratorios, pero sí lo haré después. Hoy voy a hablar de algo que de cierta forma da continuidad a lo que he estado conversando con ustedes a partir de la proyección del documental Desplazados y Pueblos Cautivos, en lo que yo les dije a ustedes que, esa formó, a mi juicio, parte de la primera gestión experimental que hizo Fidel Castro contra los cubanos. ¿Por qué razón? Porque apresar a los hombres, mantenerlos en pueblos cautivos, humillarlos de esa manera cruel y despiadada que si ustedes vieron el documental pueden darse cuenta que se hizo porque fue algo violento, fue algo descarnado. Bueno, pues someter al individuo a esto después de haberlo tenido torturado en cárceles, haberlo tenido vigilado y controlado en la cárcel chiquita que eran sus casas, eran sus pueblecitos. Luego, volverlos a reunir, volverlos a llevar al extremo más lejano de donde vivían y ponerlos allí a vivir en pueblos que obligó a esa gente a construirlos para ver en definitiva cómo actuaba el individuo en esa circunstancia. Es una forma de experimentar con el ser humano. Y fíjense por qué lo digo. Esos hombres que se alzaron en armas en el Escambray o aquellos que colaboraron con los alzados o que también hicieron acciones, pero no fueron propiamente aprendidos en el momento que las realizaban y de pronto no hubo un argumento exacto para tenerlos presos y llevarlos a Isla de Pino, pero que también todo el tiempo eran chequeados y controlados. Tener a estos hombres en la cárcel, darle una libertad condicional para inmediatamente recogerlos y dejar a su familia atrás y llevarlos para otro lugar, hacerlos trabajar allí y decirles que si quiere tener a la familia, tiene que llevarla para allí en la casa que él se tiene que construir. Pero además,
lograr que por muy rebelde que sea ese hombre, al final él tenga que aceptar, traer a su familia, traer a sus esposas allí, a aquellos pueblos cautivos, y tener sus hijos y sus nietos y ver crecer a su prole en pueblos cautivos por simple capricho de Fidel Castro. Esa es una forma de hacer experimentos con los hombres para ver hasta dónde el ser humano puede ser sojuzgado, hasta dónde el ser humano puede ser llevado desde el punto de vista social. Por eso es que yo considero que eso que hizo Fidel Castro, y lógicamente no lo hizo Fidel Castro solo, lo hizo con mucha gente que lo siguió, que lo apoyó, que ejecutó y que en el peor de los escenarios no estaba de acuerdo, pero guardaba silencio. Porque sí, también esa es otra forma de experimentar, esa es otra forma de hacer ingeniería social, porque así tú vas viendo cómo va reaccionando la psiquis humana en dependencia de los grados extremos de terror o de dolor a los que tú, bueno, pues los induces y los expones. Tanto es así en este grado de experimentación que también hasta en la forma de voltear a los que vivían cerca de aquellos hombres considerados contrarrevolucionarios. La idea de hacer que los demás los rechacen porque ese régimen los convirtió desde el punto de vista público en seres execrables, también es una forma de experimentar con el ser humano. Porque de pronto, si desde que llegas a la escuela el primer día te están diciendo que alguien es un bandido, que alguien es un ser, un delincuente, que alguien es una persona contrarrevolucionaria, que es violenta, que es peligrosa, aunque tú no veas a esa persona cometer ninguna de esas faltas, llega el momento que tú como vecino, como compañero de aula, como parte de un grupo determinado, te predispones contra ese señor, contra esa señora, contra ese niño, contra esa familia. Eso es una forma en la que nosotros los cubanos hemos sido eh, parte de toda esa maquinaria que, bueno, pues va avanzando, viene avanzando desde 1960. Y al final de estos tiempos y mirando las formas en que se opera desde la oscuridad, no nos quedan dudas de cómo en esa etapa, en ese transcurso, todos hemos sido víctimas o todos hemos estado en ese, inmersos en ese gran experimento social que ha hecho el régimen comunista, que dicho sea de paso, ha tomado, ha bebido de raíces europeas, pero de esas raíces europeas que tienen que ver con aquellas familias, aquellos viejos comunistas que fueron a Cuba. ¿Y por qué les digo? Porque miren, no solo es el lugar donde te ponen a vivir, no solo es la escuela, no solo es el ambiente social, el que se usa como ingeniería civil, como ingeniería social, también el experimento va hasta las palabras, hasta el significado que tienen las palabras, que tienen los términos. Y aquí es donde vamos entonces a lo que yo les dije en el video anterior, que no olvidaran ciudad. ¿Por qué uso ciudad? No porque sea en esto que les voy a hablar lo significativo, sino porque es un apellido poco conocido. En realidad,
Yo hoy les voy a hablar de alguien que tiene que ver mucho con todo este proceso desde el punto de vista de la experimentación, desde el punto de vista de la ingeniería social, pero con los términos, con las denominaciones, con las palabras. Bien, durante el periodo de los primeros 20 años, fundamentalmente de los 10 primeros años en que Castro llegó al poder, hubo una persona que yo voy a leerles aquí ahora. Ángel Martínez Riosola o Francisco Ciutat. Una persona que tiene que ver con esto que hablamos hoy. ¿Saben por qué? Bueno, si usted busca en Wikipedia este nombre, Ángel Martínez Riosola, que también fue conocido en Cuba como comandante Angelito, y por su eliminación de guerrilleros anticomunistas, fue ascendido al grado militar de teniente general de la Unión Soviética y se le otorgó el cargo de jefe del departamento militar para el tercer mundo, o sea, África, América Latina y Asia, de la GRU, con sede en La Habana. Es este señor, así se le conocía en La Habana, pero esto que acabo de leer es todo el pedigrí del señor. A partir de 1973, ese señor estuvo en Vietnam hasta que se retiraron las tropas estadounidenses. Así que miren el pedigrí. Y fíjense bien, Ángel Martínez Reosola o Francisco Ciutat fue ascendido por su eliminación de guerrilleros anticomunistas en la antigua URSS. Bien, este hombre era conocido en Cuba como Angelito y era un asesor hispano-soviético que era así como le decían en los primeros consejeros aquellos que llegaron a Cuba desde la URSS y que, como casi todos los demás, venían con el fogueo de la Guerra Civil Española, de la Segunda Guerra Mundial y la persecución a los nacionalistas ucranianos, lituanos y estonios que estaban luchando contra las autoridades soviéticas. Porque sí, en Ucrania, en Lituania, en Estonia, había luchadores anticomunistas. ¿Se acuerdan de la época de el señor Stalin? Bueno, Ciutat fue coronel del ejército republicano y también jefe de Estado Mayor de un frente que al ser derrotado el bando republicano en España escapa a la URSS. Y en la Academia Militar Voroshilov en Moscú fue profesor junto a otros españoles durante la Segunda Guerra Mundial. En la URSS tuvo igual graduación militar y era conocido en la URSS como Pablo Pavlovich Stepanov. Este hombre llegó a Cuba en marzo de 1960 en vuelo desde Venezuela a través de Praga y Bruselas. Se dice, pudiera ser, que haya hecho todo este periplo para disimular cualquier relación con la URSS, porque bueno, el hombre en definitiva origen era español. Bueno, pues otros dicen que lo hizo de esa manera porque iba a reunirse con dirigentes españoles exiliados, que iba a coordinar una mayor ayuda a La Habana. Lo cierto es que cuando él llega a Cuba, él llega con el nombre de Ángel Martínez Riosola y que, bueno, simplemente empezaron a decirles todos a su alrededor, el comandante Angelito, y este hombre, según dicen Wikipedia, según dicen varios sitios donde hemos consultado, pues también tuvo participación, estuvo presente cuando los combates de Bahía de Cochino y en la creación de las estructuras militares de Cuba. Además, y aquí es donde vamos a la parte que tiene que ver con el Escambray, fue asesor en la jefatura de las operaciones en el Escambray durante los combates. Incluso fue herido en una pierna durante un enfrentamiento. ¿Por qué razón? Porque, bueno, recuerden, y ya yo lo he venido diciendo, que a partir de 1960 hubo
alzamientos en el Escambray contra Fidel Castro, contra el comunismo, contra el totalitarismo. Y este señor, bueno, pues también estuvo allí y bueno, pues parece que alguna bala lo alcanzó en una pierna. Según cuentan, según hemos podido recopilar en una serie de datos por distintas vías, en el año 62, en una reunión donde estaban presentes para analizar todo este tema del Escambray, para analizar todo este tema de la creciente avalancha de personas contra el gobierno y del aumento de cubanos en el Escambray que no se amilanaron a pesar de los fusilamientos que se hicieron en el primer año. Bueno, pues en esa reunión que estaba Fidel Castro y estaba Juan Almeida Bosque, que era jefe del Ejército Central, y estaba el jefe de operaciones, Raúl Menéndez Tomasevich, y este asesor y el asesor hispano-soviético, mientras se hablaba de la situación, de dónde estaban ubicados, de las formaciones enemigas, y iba nombrándolos de diversas maneras, decía los alzados, los rebeldes. Este señor, Angelito, dijo, ellos son bandidos, y así hay que llamarles. La idea se grabó en Fidel Castro y desde entonces en Cuba, como dijéramos de manera un poco simpática, se borró del diccionario el otro término y no había otra manera de nombrar a los alzados contra el régimen, a los insurgentes, a los que estaban contra el régimen, no había otra manera de llamarlos que así como dijo Angelito, bandidos. Tanto fue así que en ese proceso de ingeniería social en el que también se reorganizan las definiciones, se reorganizan los conceptos a imagen y semejanza del que quiere imponer su voluntad o del que quiere imponer su ideología, fue entonces que nacieron los términos, bautizaron a estos hombres como bandidos, hombres valientes, hombres patriotas que fundieron el cobre como debe ser un buen cubano, como debe ser un buen hijo de esa tierra. Esos hombres que fueron a las montañas contra el totalitarismo y contra el comunismo, incluso contra esos comunistas viejos que venían de allá, de aquella zona que por ahí a veces hablan de Házaros, Cázaros, etcétera, etcétera. Bueno, pues contra ellos, esos hombres que batieron el cobre en el Escambray, que eran patriotas, por obra y gracia de una decisión, de una denominación y de una frase de un comunista, de un viejo comunista de aquella, del otro lado del Océano Atlántico, pasaron a convertirse en bandidos. Y ahí volvemos a lo que yo les dije a ustedes cuando hablábamos de las aulas, cuando hablábamos de la sociedad, del entorno y de la forma en que veían a los demás. Y fíjense hasta qué punto que muchos de esos hombres, cuando fueron a los pueblos cautivos, que los pusieron a vivir en aquellos barracones, que era cierto que no había rejas, pero todo estaba cercado y de allí no podían salir si no era con permiso. Tampoco ellos podían decir que estaban presos, porque si decían que estaban presos, también el oficial que los atendía enseguida reprendía al que osara decir aquello. Siempre hubo rebeldes que lo decían, pero bueno, fíjense hasta qué punto que esos hombres que llegaron allí presos por la fuerza, sacados de su casa, con el invento de que estaban citados para una reunión y cuando llegaron a los lugares los montaron en un tren con carabineros fuertemente armados, con doble fila de militares vigilando uno al lado del otro del trayecto hasta el tren. A esa gente allá
en la zona de los pueblos cautivos en Pinar del Río, le dijeron a todos en los alrededores que eran unos bandidos, que eran violadores, que eran delincuentes. Ese experimento se hizo para ver qué efecto lograba. Y en los primeros tiempos, muchos de los que por allí vivían tenían mucho miedo apenas se acercaban. Claro, el tiempo pasó y la realidad después fue distinta porque estos experimentos lógicamente tienen efecto, pero al mismo tiempo tienen defecto. ¿Por qué razón? Porque luego muchos vecinos, muchos habitantes del lugar se dieron cuenta que aquellos hombres ni eran bandidos ni eran delincuentes y comenzaron a fluir relaciones al punto de que, bueno, pues hubo familias de allí que unieron que sus hijos, los que iban naciendo, los que crecían, bueno, pues se fueron interrelacionando, algunos se casaron, otros tuvieron familia entre ellos. Pero esta parte de la cuestión de demonizar para conseguir que aquellos hombres que estaban allí sufrieran, que aquellos hombres que estaban allí presos por la fuerza, al final, para poder estar junto a su familia, de cierta manera tuvieran que aflojar un poco en su conducta contra el régimen, porque de la otra forma nunca iban a poder reunirse con sus esposas, con sus hijos, con sus madres. Bueno, pues esos hombres fueron víctimas de un experimento. Como también hubo otros experimentos de los que iremos hablando, con los presos y con los residentes en distintas zonas. Es mucho, porque hemos sido conejos de India por muchos años. Volvemos entonces al tema de bandidos y por qué lo pone así el señor Angelito, que junto a Almeida, Fidel, Tomasevich, en aquella reunión cuando se hablaba del tema de los alzados, de los insurgentes en el Escambray, y se les decía rebeldes y alzados, dijo, no, bandidos. Bueno, es que ese término, y fíjense cómo todo en la vida, como dijera una amiga mía, el mundo es un pañuelo cuando tú lo doblas se unen las cuatro puntas. Ese término que él usó en Cuba había sido acuñado en la URSS en la lucha contra los nacionalistas ucranianos, los lituanos, los estonios, los letones y otras nacionalidades que estaban tomando las armas contra Moscú. Fíjense hasta qué punto, bueno, pues la penetración ha sido que la Constitución de la URSS de 1924 tenía un artículo que en el capítulo 9 definía las funciones del Departamento de Seguridad del Estado o Dirección Política Principal Unificada, donde se explicaba que la función principal era la lucha contra la contrarrevolución económica y política, el espionaje y el bandidismo. Bueno, pues imagínense, amigos, que esto se da en Rusia porque el 60% de los incidentes armados ocurrían en Ucrania, en Lituania, en Estonia y en Letonia, y se hacía la distinción entre la lucha contra el bandidismo político y del criminal. Bueno, pues como se hacía la distinción, todos no estaban en contra de la misma manera contra el régimen allá en los países de la antigua URSS. Pues entonces en Cuba, para poner el punto sobre la I de los oscuros, fueron entonces a hacer lo mismo. Solo que acá también, aunque el hombre fuera trabajador, aunque el hombre fuera honesto, era un bandido. Aunque el hombre nunca hubiera robado, aunque el hombre nunca hubiera hecho nada éticamente incorrecto, era un bandido.
simplemente porque estaba en contra del régimen y mezclaron estas cuestiones políticas, económicas, sociales en una sola. ¿Por qué? Porque el experimento y la forma de actuar es así, simplemente en los regímenes totalitarios. De ahí entonces que saltando un poco en algunas cuestiones y haciendo algunos análisis, tenemos que abrir bien los ojos y de igual manera analizar el mundo en el que estamos viviendo actualmente, porque como mismo se usó en esa época un término para componer otra situación, como mismo se eliminó una denominación para imponer otra, así nos puede estar pasando a nosotros en estos tiempos en que vivimos, en los que hay palabras que no se pueden mencionar. Porque si tú las mencionas en esta plataforma y tú usas definiciones en esta plataforma, en esta que estamos, corres el riesgo de que te digan que estás dando desinformación médica, por poner un ejemplo. Bueno, amigos, el tema, ya saben, tiene que ver con la experimentación, pero obvio, también con digamos, el sistema de opinión mundial, con el sistema de actuación mundial hacia determinadas situaciones. Bueno, pues se opera según las circunstancias en las que vivimos, se opera de una manera ahora mucho más sofisticada, porque cuando aquellos le llamaban bandidos, no había redes sociales. Ahora, bueno, pues hay muchas más herramientas para conseguir que nuestras voces sean sofocadas cuando lo que hablamos afecta a los oscuros y a los totalitarios y a esta dictadura que existe en la que las grandes corporaciones, las grandes compañías y los big nos quieren, igual que quiso hacer Castro con ese pueblo, sojuzgar y aplastar. Con esto te digo que me ayudes a divulgar un poco estas ideas porque es la forma en la que podemos nosotros, los que nos vamos dando cuenta de esto, de alertar a los demás. La mejor forma, bueno, es compartir el video, enviárselos a tus amigos. Yo, aquí en la zona derecha de mi canal, bueno, pues hay una campanita donde tú puedes dar clic para que cada vez que haga estos videos te lleguen las notificaciones. Pero también para mí es muy importante que tú, bueno, pues me des tu opinión sobre estos temas. Tú me escribas, te comuniques conmigo. Además que puedes opinar, puedes participar en el chat, pero también, bueno, pues puedes seguir mis publicaciones, seguirme aquí, seguirme en La Frontera Transparente, porque allí a veces hay términos que no puedo usar aquí, porque voy a seguir hablando de laboratorios, de experimentos, de Cuba. Y no se olviden, Cuba, Nicaragua, Ucrania, Europa, laboratorios. Hay varias palabras claves y por estos días no me voy a salir de Cuba, porque así como mismo en esta plataforma he conversado sobre otros países y otros laboratorios y otros humanos que han estado afectados, así como lo he hecho con ellos, ahora lo voy a hacer con Cuba. Las muertes, el dolor, el sufrimiento por el que has tenido que pasar ese país en estos 60 y tantos años. Entre ellos, muchos de los que se cuentan están relacionados con la experimentación. Ya verán, ya les cuento.